del servicio de adoración del Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church. Y estamos saludando también a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar por Facebook y YouTube. Bueno, un mandamiento con promesa, y vamos a ver los textos claves que tenemos, están allí puestos en pantalla. Vamos a ver si todos los pueden repetir junto conmigo. Honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3. Señor y amante Padre, humillados te pedimos perdón por todos nuestros pecados y glorificamos tu nombre por todo lo que eres. Úsame como instrumento ahora para predicar tu palabra tal como ella es, y prepáranos de mente y corazón para recibirla. Sé con cada uno de los presentes y con todos aquellos que nos pueden ver y escuchar. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, el título, un mandamiento con promesa, y este texto debe estar allí en nuestra mente. Ese va a ser el centro del mensaje. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero decir algo antes que se me vaya a olvidar. Saben que una vez hablé de esto cuando estaba allá en Miami. Teníamos una misión allá por Jonte, y entonces estaba predicando sobre esto, era cerca del Día de las Madres, y entonces me dice alguien, oye, yo conozco una persona, no voy a decir el nombre, que no honró a su papá y a su mamá y tuvo larga vida. Y entonces yo le di la respuesta bíblica que en esa oportunidad le dije, sí, pero es que está acumulando ira para el día de la ira. Puede ser que tenga larga vida, pero no le va a ir bien de ninguna forma. Quizás en esta vida viva más o menos, pero en la eternidad la va a pasar lejos de Dios. Pero ese es un mandamiento con promesa y fue dado por Dios a su pueblo, y también lo fue dado a la iglesia. Ahora, vivimos en una generación que ha perdido el temor a Dios y también toda sensibilidad. Siempre digo que lo ponemos en pantalla y lo hablamos porque así recibimos más. Y perdone que lo repita tanto, acuérdense que la repetición es una ley de la enseñanza. Vivimos en una generación que ha perdido el temor a Dios y también toda sensibilidad. Esa sensibilidad para apreciar lo bueno, esa sensibilidad para sufrir ante el dolor, esa sensibilidad para preocuparse por los demás, esa sensibilidad para poder amar a aquellos que nos rodean, ya sea la familia o también a aquellos que quizás no nos quieren. Vivimos en una generación así, han perdido toda sensibilidad. Fíjense lo que el apóstol Pablo escribió. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, estaba hablando de los que no eran del pueblo de Israel, pero también de los que no eran creyentes, no tenían el temor de Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 17 y 19. Avidez quiere decir ansia, o sea, perdieron toda sensibilidad y se entregaron al pecado para cometer con ansia, con deseo, toda clase de impureza. El apóstol Pablo le está escribiendo a cristianos de su época, a los cuales también en esa carta les da el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre, pero les está diciendo la situación en que ellos estaban viviendo. Acuérdense que la iglesia primitiva se desarrolló en pleno imperio romano, lo he dicho muchas veces. El imperio romano, después que surgió la iglesia, duró 450 años más aproximadamente. Algunos creen que sea más. Así que está hablando de aquella generación maligna, perversa, que habían perdido toda sensibilidad y en la dureza de su corazón no se preocupaban por nadie. Habían perdido esa sensibilidad que Dios da al corazón cuando Él lo transforma y uno se hace sensible ante el dolor. Yo sé que a usted le ha pasado y a mí también. Hermano, cuando una persona es regenerada por el poder de Dios, por la fe en Cristo, el corazón se vuelve sensible ante el dolor humano, ante el sufrimiento, ante la injusticia del mundo, y usted ya lo percibe. O sea, no tiene que decir quiero ser sensible, ya usted es sensible porque es una obra que Dios ha hecho. Acuérdense que antes de conocer al Señor, como dice la Escritura, nuestro corazón era de piedra, pero Dios lo hizo un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios y a obedecer. Pero qué triste es que vivimos una generación que ha perdido toda sensibilidad.
en este tiempo y también en el tiempo del apóstol Pablo así ocurría. El mundo en su rebeldía contra Dios no respeta su palabra ni obedece sus mandamientos. Eso es una realidad que todos los días lo vemos. No lo respetan las personas, no lo respetan los presidentes, no lo respetan los gobernadores, no lo respetan las autoridades. El mundo en que vivimos no respeta a Dios ni tampoco su palabra. Los hijos no aman a sus padres y mucho menos le obedecen. Esa es la situación que estamos. Es triste, pero es así, usted lo sabe. Pero hay que recordarlo para que no se nos olvide. A los padres no les interesa a sus hijos. Estoy hablando del mundo en que vivimos, no estoy hablando de la familia cristiana que tiene que obedecer y debe obedecer la palabra de Dios porque ha sido regenerado y su corazón ya es sensible a la palabra de Dios y está dispuesto a obedecerla. A los padres no les interesa a sus hijos, no se preocupan por ellos y mucho menos les enseñan a amar a Dios y guardar su palabra. Triste condición de un mundo sin Dios. Ese es el mundo en que vivimos. Los hijos no aman a sus padres y los padres tampoco les interesan a los hijos. Es una situación difícil, pero el caos que hay es porque no se respeta a Dios ni tampoco se respeta a la familia que Dios creó. No hay armonía. Los mayores enemigos del hombre son los de su propia familia. Lo dijo Cristo, no lo digo yo. Y es así, una realidad. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay sensibilidad para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. El mundo vive ajeno. Entonces hay una guerra entre padre e hijo, entre hijos y padres. Hay hijos que han matado a sus padres y padres que han matado a sus hijos. De ambas partes, o sea, porque el mundo está lejos de Dios y cada día se aleja más. Por eso el mundo cada día se convierte en un caos completo. Pastor, pero no estamos hablando del Día de las Madres. ¿Qué tiene que ver esto? Precisamente para ver la gran diferencia de los hijos de Dios. Cómo entonces respetan a sus padres, les obedecen, les aman y les cuidan. De eso trata el mensaje. Pero qué triste la condición de un mundo sin Dios que ha perdido toda sensibilidad. El mundo está en caos por no seguir los consejos sabios de Dios. Ese es el problema del mundo. El mundo no quiere obedecer los consejos de Dios. Obedecen los consejos de todos, de los presidentes, de los gobernadores, de los amigos, de los intelectuales, de los ateos, de los malvados, pero no quieren seguir el consejo de Dios que está aquí. Tan sencillo como leer su palabra y que está al alcance de todos. Ahora, fíjense, voy a citar ahora algunos consejos sabios de Dios, pero el mundo no los sigue. Hoy puse algo para las mamás, un feliz día de las madres, y para los hijos algunos consejos sabios. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13, 18. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. La mayoría de los proverbios, dice la Biblia que Salomón escribió 3,000 proverbios y había recibido la sabiduría de Dios. Y cuando estoy hablando de esta sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y cuando estoy hablando de que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo de Dios, no el consejo del amigo, entre comillas, que quiere que tú te apartes del camino, o el consejo del presidente que quiere que tú infrinjas la palabra de Dios y vayas contra ella, o el consejo de tu jefe que quiere que tú te ocupes nada más que de lo material y que te olvides de lo espiritual. Estoy hablando, esta generación está en pobreza y vergüenza porque ha despreciado el consejo de Dios. ¿Dónde empieza el consejo de Dios? No solamente están en los proverbios, Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:21. Chequéalo a ver si ese no es el comienzo de la Biblia y el final. Ahí está el consejo de Dios, pero el mundo menosprecia el consejo. Ahora dice, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Cuando la persona es cambiada, regenerada y comienza a seguir el consejo de Dios y guarda la corrección que Dios manda en su palabra, va a recibir la honra del Padre, va a recibir la bendición de Dios y va a tener una segura herencia en el reino de los cielos. Así que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13, 18. Ahora fíjense lo que dice Proverbios 20, 20 y ahora llegamos ya a las mamás. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 20, 20. ¿Por qué el mundo está en un caos total? Porque maldicen a su padre y maldicen a su madre. Porque no hay temor de Dios, porque no siguen el consejo de Dios. Es tan sencillo como eso. Si usted quiere buscarle una explicación al caos mundial, la explicación está en que el hombre no quiere saber de Dios ni quiere saber de la palabra de Dios. Y esto lo escribió allí posiblemente Salomón y lo recibió de parte de Dios. El que maldice a su padre y a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Ahora bien,
La pregunta es, ¿no vivimos en una generación que maldice a su padre y maldice a su madre? Sí. No quieren saber de su padre, ni quieren saber de su madre. Y es más, las madres no quieren saber de sus hijos y los matan antes de nacer. Esa es la generación que vivimos. Entonces, ¿qué dice el consejo y qué dice lo que Dios quiere que el hombre busque? Que no lo hace. Se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Cuando habla de su lámpara, está hablando de su vida. En oscuridad tenebrosa está hablando de que aquí no le va a ir bien y al final va a recibir una eterna condenación si no se arrepiente. Eso es lo que quiere decir. Fíjense todo lo que encierra eso. Pero a la gente eso no le importa. No le importa este consejo de Dios. Sigue maldiciendo a su padre, sigue maldiciendo a su madre, a los que le trajeron al mundo. Escuche bien esto. Usted y yo tenemos que honrar a papá y a mamá, sean lo que sean. No importa si son malos o son buenos. Porque es un mandamiento de Dios. Siempre que ellos se dejen honrar o siempre que ellos quieren que los honre, en el sentido de que quieren recibirlo. Pero aun cuando no lo reciban, yo tengo que seguirlo haciendo. Vamos a suponer que hay una mamá, no quiero saber de ti, hijo mío, pero yo te sigo amando. Tú no puedes evitar eso. No puedes evitar que yo sienta amor por ti, eso tú no puedes evitarlo. Aunque tú no quieras, yo te voy a seguir amando, punto. Entonces, yo tengo que seguir el consejo de Dios. El que honra a papá y mamá recibirá bendición de Dios. Ahora, el que maldice a su padre y a su madre no le va a ir bien. Su lámpara se va a convertir en oscuridad tenebrosa. Eso es palabra de Dios. O sea, usted no sigue el consejo mío, aunque yo quizás tenga buena intención, o el consejo de un amigo, de un hermano de la iglesia. Y puede ser que a usted no le vaya muy bien, pero cuando no seguimos el consejo de Dios nos va a ir muy mal. Porque el consejo de Dios es sabio, es veraz y tiene todo el apoyo del Dios Todopoderoso. Ahora, fíjense lo que dice este otro, Proverbios 22, 5 y 6. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Ese es el mundo en que vivimos. El que guarda su alma se alejará de ellos. Entonces dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Proverbios 22, 5 y 6. Puse el 5 porque siempre leemos el 6, pero no leemos el contexto o lo que antecede. ¿Qué le pasa al mundo o al camino del perverso? Que ahí está caminando en espinos y lazos. Está alejado de Dios, no está haciendo lo que agrada a Dios, está tratando de hacer lo que le agrada a Él, lo que Él quiere hacer. Ahora, dice que el que guarda su alma se alejará de ellos, de esos que viven en ese camino del perverso, de espinos y de lazos y de todo eso. Hermano, tenemos que vivir en el mundo, pero no hacer lo que hace el mundo. Eso fue lo que dijo Cristo. El mundo los aborrece porque no sois del mundo. Y entonces en la oración que hizo allí en Juan 17 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, no puedo evitar vivir en el mundo, pero tengo que vivir en el mundo como hijo de Dios. Tengo que andar como hijo de Dios, tengo que actuar como hijo de Dios, porque tengo que ser luz en un mundo que está en tinieblas. Y entonces el proverbista, después que escribe eso está en el capítulo 22 de Proverbios, los versículos son seguidos, y he dicho muchas veces eso. Acuérdense que los capítulos y versículos surgieron aproximadamente en el año 1500. Antes de eso no había ni capítulo ni versículo, todo era corrido, así que eso está corrido. No lo separa un versículo, está corrido. Se hizo la separación en capítulos y versículos para que sea más fácil estudiar la Biblia, porque no es mucho mejor. Pero eso está corrido. Está hablando del camino del perverso y está hablando del que se ocupa de instruir a su hijo en el temor de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 5 y 6. Pastor, hay algunos que se han apartado, sí, pero ese no es problema nuestro. Yo tengo que instruirlo. Y Dios va a obrar en el corazón de él de acuerdo a la decisión que él haga. Pero va a recibir la bendición de que fue instruido, aunque si la rechaza después se va a convertir en maldición. Yo tengo que instruir a mis hijos. Yo sé que usted lo ha hecho y yo lo he hecho. He instruido a mis hijos, a mis nietos. Bueno, ahora el bisnieto todavía porque está muy chiquito, pero lo voy a instruir también, aunque la mamá lo va a instruir, ellos son cristianos. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, no en el camino de él, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Lo estudiamos en la escuela dominical con el pastor Adieski. El hijo pródigo que se fue, después se recordó lo que había recibido a casa de su padre. Siempre la enseñanza, pues, lleva a los hijos quizás a recordar lo que aprendió en casa cuando es un hogar que se ocupa de enseñar la palabra de Dios. La responsabilidad nuestra, la responsabilidad de mamá es instruir a sus hijos en el temor de Dios. Que los hijos puedan hacer otra cosa, bueno, ese es su problema con Dios. Cada uno dará a Dios razón de sí. Pero la responsabilidad de mamá y de papá es instruir a los niños en su camino. Y entonces quizás ellos puedan tener la bendición de Dios si no se apartan de él. Ahora, este fue el que puse hoy en Facebook. Y tiene que ver con este día tan hermoso
también con el Día de los Padres, pero estamos celebrando el Día de las Madres. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23, 22 y 23. Siempre se pone el primero, pero es que yo puse el segundo porque es que tiene que ver uno con el otro. Tengo que escuchar a mi padre, al que me engendró, y si es un padre cristiano, mucho más. Yo conocí a mi padre, después, gracias a Dios, antes de morir, conoció al Señor, pero mi padre siempre me enseñó lo bueno. Yo me recuerdo, mi padre no era un hombre de dinero, pero siempre me dijo, hijo, nunca robes, nunca engañes, nunca estafe. Trabaja lo que tú puedas hacer y obtén un salario que te pueda dar para comer honradamente. Eso me lo enseñó mi padre, siendo yo pequeñito. Yo me recuerdo, a mí me crió mi abuela, y yo me recuerdo que a los 9 años, mi abuela me puso en una jolatería donde se hacen latas, calderos, bateas. Y yo veía a los niños jugar y a mí me daban deseos de llorar. Pero después aprendí por qué mi abuela me lo decía o lo hacía. Porque mi padre decía, hoy hay que enseñarlo a que trabaje para que él sepa que todo tiene que ser honradamente. Y yo recordando, a veces yo me siento en mi casa, en mi portalito recuerdo. ¿Saben cuánto me pagaba? Estoy hablando del año... Creo que era el 53 o 54, 1953 o 54, hace bastantes años. Me pagaban 10 centavos a la semana. Pero no eran, claro, con 10 centavos en aquel tiempo se hacía bastante, ¿sabes? Con 1 centavo usted se compraba un pedazo de su guayaba y queso que se llenaba con él. O un pan con timba, que le decía, un pan, un pedazo de pan así con su guayaba. Usted se lo comía, tomaba un vaso de agua y podía dormir la siesta. Ya usted comió con 2 centavos. Pero lo que voy... El problema no eran los 10 centavos a la semana, era que yo estaba aprendiendo que había que trabajar honradamente. Eso fue lo que me enseñó mi abuela y que me enseñó mi padre. Entonces, yo tengo que oír a mi padre, aquel que me engendró. Hoy no se oye a los padres, los hijos hacen lo que les da la gana. Ahora, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. La que dio, la que te trajo, la que te amamantó, la que te limpió, la que te cuidó, la que veló tus sueños. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Qué triste es lo que pasa hoy, ¿verdad? Estoy hablando del mundo en sentido general. La madre envejece y uno pudiéndola atender, no la atiende y entonces la tira a un rincón. Hermano, eso no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Yo no estoy diciendo que haya situaciones muy especiales en que quizás haya que ponerle en un lugar, pero ocúpese de ella, atiéndala, visítela, cuídela, preocúpese, llámela. Entonces, ¿qué pasa? Yo le estaba diciendo esta mañana, ahí antes de comenzar la escuela dominical, que yo estando en Miami visité muchos homes, muchos lugares de ancianos. Ahí hay cientos, aquí también. Y entonces yo veía allí personas que sus familiares se ocupaban. Allí yo tenía un hermano, se llamaba Esteban Cruz, que tenía la esposa, tuvo que poner la esposa en un home, ya no podía cuidarla, estaba muy ancianito. Por eso digo, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, hay que ponerla en el contexto completo. O sea, ocúpate de ella, no te olvides, no digas, bueno, ya me sirvió para lo que podía servirme, ya no tengo que ocuparme de ella. Siempre hay que ocuparse de mamá y de papá. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Me recuerdo de Esteban Cruz, tuvo que poner a su esposa en un home. Como él ya estaba retirado, ¿qué hizo él? Vendió su casa y compró un apartamentico, rentó frente al home. Él llegaba al home, escuche bien, yo no estoy diciendo que esto lo tenga que hacer todo el mundo, pero estoy hablando de un ejemplo de lo que es preocuparse. Él llegaba al home antes que ella se despertara y se iba cuando ella se dormía. Así que ella prácticamente siempre estaba acompañada. Ahora, es posible que la mamá tenga que estar en un lugar, pero lo que quiero decir, preocúpese por ella, llámela, visítela, esté al tanto. Allí mismo, en ese lugar donde estaba esta esposa de Esteban Cruz, que no se me olvida el nombre, era un hombre muy fiel, había un americano, no me recuerdo si era hombre o mujer, que llevaba, me lo contó el hermano Esteban, que llevaba 25 años allí y nunca lo habían visitado. ¿Cómo es posible? Y no era porque no tenía familia, sí tenía familia, pero no se ocupaba. Eso es lo que significa el pasaje llevándolo a la práctica. Cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies, o sea, no te olvides de ella, aunque esté en el lugar que esté, ocúpate de ella, ora por ella, visítala, llámala, que ella sepa que tú le amas, que estás al tanto. Eso es lo que quiere decir. No podemos menospreciarla. Y entonces el proverbista dice, compra la verdad. ¿La verdad? ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. La verdad de Dios no se puede comprar con dinero, se compra por la fe en Cristo. Compra la verdad y no la vendas, o sea, no la cambies, no la modifiques, no la alteres. La sabiduría de Dios, no la de los hombres. La enseñanza de la palabra.
Y la inteligencia, no la inteligencia del hombre a ver cómo está por el demás, no, a los demás. La inteligencia para hacer lo correcto en el momento oportuno. La inteligencia en ese caso va hermanada con la sabiduría y con la enseñanza de Dios. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia tienen que ver con Dios en este pasaje y a la luz de la Escritura. Así que honra, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Ese es el mejor regalo que puede recibir mamá. Un beso, un abrazo. Mami, estoy aquí. ¿Saben que hay personas, yo no voy a poner nombre, pero ustedes los conocen, que el año entero mamá no existe? Entonces el Día de las Madres le compran un regalo que quizás pueda valer $500, $600. ¿Para qué sirve eso? Oye, mejor es un beso, pero no un beso el Día de las Madres, un beso todos los días que se pueda dar. Mamá, te quiero. Miren, las palabras que más le llegan a mamá y a papá es: papi, te quiero, mami, te quiero. Mami, ¿qué te hace falta? Estoy aquí. Si te hace falta algo, dime. Mi hija, tengo mi hija y mi hijo, yo perdí a mi hijo mayor, doy gracias a Dios porque está en la presencia del Señor, y a mi esposa también está en la presencia del Señor, pero mi hijo menor que vive conmigo y mi hija, que me quiere mucho, me dice: papi, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas? Estoy al tanto. O sea, se preocupan, eso es lo que quiere decir. O sea, no podemos menospreciar cuando llega un tiempo ya y olvidarnos de aquellos que nos dio la vida, no solamente de mamá, sino también de papá. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el mundo se ha olvidado de la palabra de Dios, la considera algo malo, maligno, y el mundo está en caos total, precisamente por olvidarse de lo que Dios dice en su palabra. Si el mundo obedeciera a Dios, qué diferencia, qué diferente fuera el mundo en que vivimos. Los hombres en su mayoría no quieren ni desean andar por el camino de Dios. Y este proverbio, que viene muy bien, yo sé que usted se lo sabe: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:2. Ese es el mundo que cree que su camino es el correcto, o sea, un camino sin Dios. No, yo sé lo que yo estoy haciendo. A mí no me tienes que hablar de Dios, a mí no me tienes que hablar de la palabra, a mí no me tienes que poner allí en mandamientos para yo seguir. Yo tengo mis propios mandamientos, yo tengo mis propios conceptos, pero van al cadalso, van al precipicio. Por eso dice: hay camino que al hombre le parece derecho, creen que van bien, pero su fin es camino de muerte, y no solamente de la muerte física, de muerte espiritual, si no se arrepiente, en una condenación eterna. La mayoría de los hombres quieren andar así, porque no quieren andar por el camino de Dios. Dios me dice a mí y a ti, si has creído en Cristo, por dónde tengo que andar. Yo no puedo andar por donde me dé la gana. Yo tengo que andar en obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque ando en tu camino. Señor, cuídame. Endereza mi senda, decía el salmista David: endereza mis pasos, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es lo que quiere decir. Hay camino que al hombre le parece derecho porque andan en su camino errado. No quieren andar en el camino de Dios, pero su fin es camino de muerte, porque si no se arrepienten van a tener que sufrir en esta vida y sobre todo una condenación eterna. Ahora bien, vamos a ver mujeres que caminaron con Dios, y con esto vamos a terminar, porque fueron madres que caminaron con Dios, madres que caminaron. Jocabed, la madre de Moisés, quizás muchos recuerdan su nombre y otros ahora lo están viendo o aprendiendo. Ana, la madre de Samuel, aquel que fue entregado para que sirviera al Señor, y Eunice, la madre de Timoteo, fueron madres que caminaron con Dios. Si la madre quiere que sus hijos pues le obedezcan, camine con Dios. Pero los padres tenemos que caminar con Dios para poder servirle de ejemplo a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos no nos hagan caso, quizás anden en otro lado, pero les hemos servido de ejemplo. No tienen excusa. Y Dios va a bendecir nuestra vida y quizás tenga misericordia de ellos, y quizás entonces ellos puedan buscar. Pero tenemos allí madres que caminaron con Dios. Jocabed, allí tengo el pasaje de quién era Jocabed. Jocabed, la mujer de Amram, se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Números 26, 59. Jocabed fue una madre temerosa de Dios. ¿Por qué caminó con Dios? Porque si usted recuerda la historia, tiene que irse al contexto bíblico. En ese tiempo el faraón había mandado a matar todos los niños varones israelitas. Tenían que morir. Pero cuando nació Moisés, Jocabed lo escondió. Dios se lo puso en su corazón. Este es el hombre. De alguna forma, no lo dice la Escritura, pero tuvo que funcionar así. Se arriesgó y Jocabed escondió al niño.
Dice que estuvo escondido allí 3 meses, hasta que entonces después se lo dio a la hija de Faraón, y después ella pudo ser la nodriza que lo crió, porque Dios había preparado todo. Pero Jocabed caminó con Dios, no temió la ira del rey. El faraón mataba a la gente y mataba a los niños. Aquello no había congreso, no había senado. Él hacía lo que él quería. Así funcionaba el imperio egipcio y los imperios que existieron en ese entonces. Pero ella caminó con Dios. Señor, yo te quiero obedecer. Y de alguna forma, aunque la escritura no lo dice, Jocabed recibió el mensaje de que aquel niño era diferente, de que Dios podía usarlo. Y fue el libertador, el caudillo, el que sacó a Israel de Egipto. Ahí tenemos a Jocabed, un ejemplo a seguir. Confió en Dios a pesar de la adversidad y del temor de que pudiera perder su vida. Hoy las mamás viven bajo la presión de las leyes de los gobernantes, leyes que van contra los hijos, leyes en las cuales se enseñan a los hijos a desobedecer a Dios. La mamá tiene que enseñarle a sus hijos en su casa el temor a Dios y los principios de Dios, cueste lo que cueste. Tenemos a Ana, aquella casada que estuvo y que era estéril. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Primero de Samuel 1, 27 y 28. Dios bendijo a Ana y después tuvo allí, dice que 3 hijos y 2 hijas. Ahora, Ana era estéril, eso es lo que dice la escritura. Quiero buscar un momentico allí, primero de Samuel. Dice allí en primero de Samuel, dice que hubo allí un varón que se llamaba Ercana, hijo de Jorán, que tenía 2 mujeres, pero Ana era estéril. No tenía hijos. Y ella todos los días iba a orar, Señor, permite que yo pueda tener un hijo. Y entonces ella dice que por este niño oraba. Y ahí está cómo Ana caminó con Dios. Oraba por su hijo que no tenía. Y entonces le dijo a Dios, por este niño oraba y Jehová me dio lo que... Cuando el niño nació, él lo dedicó a Jehová. O sea, se lo entregó para que sirviera en el templo. No iba a estar con ella. Dice la Biblia, si usted lee el contexto allí bíblico de primero de Samuel, que cuando lo destetó, lo entregó allí para que sirviera en el templo. Ya no podía estar con ella, como siempre. Quizás lo podía ir de vez en cuando, quizás en los días en que se celebraba la Pascua o en algún día de festividad, pero no podía estar con él. Lo dedicó a Dios y cumplió, siendo estéril. Oye, me diste el hijo, pues entonces ahora es para mí. No, ella se lo dedicó a Dios, caminó con Dios, confió en Dios. Señor, yo te lo voy a dar porque eso fue lo que te prometí. Lo que prometemos a Dios no podemos faltarle, porque entonces nos puede ir mal si faltamos a lo prometido a Dios. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Algunos dicen que lo llevó hasta que lo destetó. Algunos creen que quizás tenía 5 o 6 años. En ese tiempo al niño se mamantaba durante un buen tiempo. Después lea la historia. No estoy diciendo que fuera así exacto, pero ya no era un niño de meses, era un niño ya grandecito. Posiblemente 3, 4, 5 años, algunos piensan que más. Pero bueno, hasta que lo destetó, o sea, todavía un niño y lo entregó. Dice, para que sirva a Jehová todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ahora, esa fidelidad de Ana de caminar con Dios le trajo bendición. Dios bendijo a Ana y después tuvo 3 hijas, o 3 hijos y 2 hijas. Léase primero de Samuel 2:21. O sea, el caminar con Dios trae bendición. Cuando usted y yo caminamos con Dios, la bendición de Dios va a estar en nuestra vida, porque Dios se complace en hacerlo. Dios le agrada bendecir a sus hijos, a los que son fieles. Eso ha sido a través de toda la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Así que Ana fue una mujer que caminó con Dios, una mamá. Y Eunice, otra mamá que caminó con Dios, aunque vamos a citar también la abuela. Las abuelas son importantes. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, escribía Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, que era un hombre fiel y servidor del Señor, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda de Timoteo 1:4. Era un hogar cristiano. Tanto la abuela como la mamá caminaron con Dios, enseñaron, en este caso al nieto y al hijo, a caminar con Dios. Y Timoteo fue un líder en la iglesia primitiva. Fue un líder que ayudó mucho a que el evangelio fuera proclamado en aquel primer siglo. Qué bueno es conocer, hay muchas más, conocer a madres que caminaron con Dios, que confiaron en Dios.
Y hoy que se celebra el Día de las Madres en este país y en otros países también, pues qué bueno es que las mamás entiendan, tengo que caminar con Dios si quiero no solamente recibir bendición en mi vida, sino que mis hijos también reciban esa bendición. No hay nada como obedecer a Dios. Para yo andar en el camino de Dios, para yo caminar con Dios, tengo que obedecer su palabra. Para yo obedecer su palabra, tengo que conocer su palabra. Y para yo conocer su palabra, tengo que leerla. Así que si no la leo, no voy a caminar con Dios, no la voy a conocer. ¿Cómo voy a conocer a Dios si no leo la palabra? Lo he dicho muchas veces, hermano. La palabra de Dios hay que leerla todos los días, pero no como un ritual, como una necesidad. Necesito hablar con Dios. Necesito que Dios me hable, que me comunique, que me enseñe lo que yo necesito hacer. O sea, no es posible caminar con Dios si desconozco su palabra. Tanto Ana como Eunice, como Jocabet caminaron con Dios. Los padres y las madres que caminan con Dios es porque conocen a Dios y obedecen a Dios y conocen su palabra. Y como conclusión, esto está en el Salmo 1, un salmo muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1 y 2. Voy a hacer algún cambio, que no estoy cambiando la palabra de Dios porque soy incapaz de hacerlo y temeroso de no hacerlo, pero voy a tratar de ponerlo en primera persona. Bienaventurado soy cuando yo no ando en consejo de malo. Bienaventurado es la mamá que no anda en consejo de malo. Bienaventurado es el papá que no anda en consejo de malo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni hemos estado en camino de pecadores complaciéndonos en el pecado. Somos bienaventurados cuando no nos sentamos o no estamos de acuerdo con lo que hacen los escarnecedores, los que se burlan de Dios y de su palabra y proclaman leyes que van en contra de él. Así vivimos el mundo en el que vive, está lleno de escarnecedores que se han burlado de la palabra de Dios, que la han violado, que la han flagelado, que le han quitado cosas que la palabra de Dios enseña. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mamá, hay que deleitarse en la ley de Dios. Papá, hay que deleitarse en la ley de Dios. Hijo, hay que deleitarse en la ley de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero ¿cómo la palabra, la ley de Jehová va a ser mi delicia si yo no la leo? Vamos a suponer, estoy poniendo un ejemplo hipotético, hermano. Vamos a suponer que usted diga, ese postre está delicioso, pero usted no lo prueba. Eso es una falsedad. Usted no puede decir que está delicioso si usted no lo ha probado. ¿Cómo yo voy a decir que la ley de Dios es deliciosa si yo no la leo y no la vivo de acuerdo a ella? Es lo que estoy tratando de decir. Yo tengo que deleitarme en la ley de Dios, leyéndola y poniéndola por obra. Mamá que estás aquí, papá que estás aquí, hijo que estás aquí, nieto que estás aquí, nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Ahora dice, y en su ley medita de día y de noche. Ahí sigue el Salmo, después léaselo, eso es tarea para la casa. Y en su ley medita de día y de noche. Tengo que meditar en la palabra de Dios todo el día y todo el año. Pastor, ¿eso es posible? Sí, es posible. Usted puede ir manejando, no cierre los ojos, por favor. Usted puede ir orando al Señor, puede ir pensando. A veces le vienen cosas malas, viene un pasaje bíblico. Es bueno, yo no estoy diciendo que usted se aprenda mucho, pero es bueno tener algunos pasajes bíblicos en su mente. Claro, lo más importante es tenerlo en el corazón, porque si lo tiene en su mente y no lo baja para aquí, de nada le sirve. Pero qué bueno es que yo puedo deleitarme de día y de noche. No sé si a usted le ha pasado, yo espero que sí, y estoy seguro que sí. Por ejemplo, usted tiene un mal dormir y se despierta por la madrugada. Y a veces no se puede dormir. ¿Y qué le viene a la mente? A veces le vienen cosas malas, ¿sabes? Pero usted ora. Y entonces empieza a pensar en la palabra de Dios, en las promesas. Yo digo que yo lo hago, a mí me funciona. Eso es deleitarse. O sea, gracias Señor porque tu palabra es hermosa. Yo me deleito en ella, yo estoy contento con ella, yo la amo tu palabra porque te amo a ti, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y perfecto. Que Dios nos ayude para ser fieles a Dios, para caminar con Dios. No solamente las mamás en este día, sino los hijos, los papás, los nietos y los que tienen bisnietos o los tataranietos. Algunos tienen tataranietos, no aquí, quizás en otro lugar. Pero que la familia se preocupe por agradar a Dios. Que yo entienda que mi relación con Dios no puede ser un día, tiene que ser todos los días, todo el tiempo y en todo lugar. Señor, ayúdame a serte fiel. Y voy a terminar para después orar leyendo este pasaje. Y que quede con nosotros, ¿verdad?
Un mandamiento con promesa. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, así lo dice la Escritura, lo dice Pedro. Y las promesas de Dios se van a cumplir en mi vida y en tu vida, pero tenemos que entender, tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ponga su nombre y yo voy a poner el mío. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1 y 2. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la conocemos. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Que todas las mamás aquí presentes puedan caminar contigo cada día, y todas las ausentes también. Sea con todas las mamás cristianas a través de todo el mundo y con las no cristianas para que puedan llegar a conocer. Que puedan entender que lo más valioso es caminar contigo e instruir a los hijos en ese camino. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a no deleitarnos en lo malo, sino en lo bueno. A meditar y a deleitarnos en tu palabra todos los días, en cada momento y a cada hora. Bendice este ministerio hispano, bendice esta congregación. Bendice también al pastor Jover en la iglesia americana. Bendice a cada hijo tuyo a través del mundo entero, cada iglesia, cada pastor, cada misionero. Y sea con todas las mamás a través del mundo, sobre todo en aquellos lugares donde hay guerras, donde hay necesidad, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay corrupción, donde hay persecución. Que ellas puedan buscarte a ti, y que las madres cristianas puedan llevar un mensaje de esperanza. Y que los hijos puedan entender que todo lo que hagan tendrán que dar cuenta por ello a Dios. Que deben amar a sus mamás, aun cuando envejeciere, que no la deben menospreciar. Bendice a cada mamá aquí presente y que puedan pasar un hermoso día. Y ayúdanos, Señor, para hacerte fieles y para vivir como dice tu palabra, como luz del mundo y como sal de la tierra. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.